Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus Podcast, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando sobre dos investigaciones enfocadas en la agroindustria en Colombia y la historia agraria. Para el desarrollo de este programa tenemos dos invitados especiales. Ellos son los profesores Edith Cadena Chamorro del Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos y nos estará hablando sobre el aprovechamiento de los subproductos de la agroindustria del cacao como materiales de alto valor agregado, a partir de su caracterización bromatológica y química. Esta es una propuesta con alto potencial para la economía circular y la sostenibilidad. Asimismo estará con nosotros el profesor León Darío Vélez Vargas, del Departamento de Ciencias Agronómicas, quien nos compartirá reflexiones en el marco de la Cátedra de Sede Pedro Nel Gómez, un espacio académico que conecta el pensamiento agrario con la historia y la transformación del territorio. Este episodio será conducido por el estudiante Jonathan Andrés Ramírez. Él estará conversando con nuestros profesores acerca de esas investigaciones y de esas publicaciones realizadas en la revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. Bienvenidos profesores y Jonathan, gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy aquí en Agrocampus. Muchas gracias María por la presentación. Hoy vamos a estar conversando con profesoras y profesores investigadores que pertenecen a los departamentos de la Facultad de Ciencias Agrarias y que han sido autores junto con otros colaboradores en investigaciones y suplementos publicados en la revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. Y la revista cuenta con más de 80 años de trayectoria siendo vanguardia sobre avances en ciencia y tecnología en el agro y el territorio. Hoy nos encontramos con la profesora Edith Cadena Chamorro y el profesor León Darío Vélez Vargas. Entonces, profesora Edith, ¿cómo describirías tu experiencia en el proceso editorial de la revista Facultad Nacional de Agronomía? Bueno, antes de contestar la pregunta, muchas gracias al grupo editorial de la revista Facultad Nacional de Agronomía por la invitación y por la iniciativa a estos encuentros. Para contestar la pregunta, la experiencia de publicar con la revista fue una experiencia muy gratificante, ya que la revista tiene todos los paso a paso muy establecidos. La revista se encuentra en el portal de revistas UN. Por lo tanto, en su página web tenemos todas las instrucciones a los autores, los formatos, cómo debe ser la estructura del artículo. También hay un diagrama que para nosotros es una guía de cuánto tiempo va a durar ese proceso editorial. Por lo tanto, puedo decir que es una revista que está muy bien detallada, estructurada y amigable para nosotros los autores poder publicar con ella. Listo, profe. Profesor León, usted publicó un suplemento, ¿cierto?, sobre la Cátedra de Sede Pedro Nel Gómez, Agro y Ruralidad en 200 años de independencia. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta cátedra? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo pues también a la colega Edith. Se me fue. Edith. Y pues aprovecharla para hacerle un reconocimiento que durante su permanencia allí en la revista quedó muy bien rankeada y dejó un trabajo pues bastante bien realizado. Frente a su pregunta, para el 2020 se cumple el bicentenario de la independencia de Colombia y el gobierno del momento encarga a la Universidad Nacional de hacer toda la conmemoración de este importante acontecimiento. En ese momento le toca a la facultad realizar la cátedra de sede
Pedro Nel Gómez. Yo estaba como vicedecano y creímos importante realizar esa cátedra de sede en torno a esta celebración de los 200 años de independencia. Con el decano nos damos a la tarea entonces de pensar en lo que podría ser la cátedra en esta perspectiva y reunimos a varios profesores, algunos de ellos ya jubilados, con mucho conocimiento de lo que ha sido el transcurrir agrario en Colombia, el profesor Norberto Vélez, el profesor Mario Arango, el profesor Ángel Giraldo, otros profesores de zootecnia y el decano. Durante 3 reuniones en el año del 2019 organizamos la estructura y los temas y la intención de lo que sería la cátedra. Y surgió el nombre de Agro y Ruralidad en 200 años de independencia. La idea era examinar un poco la historia, los hechos importantes y el transcurrir durante esos 200 años para mirar qué de lo que teníamos ahora se explicaba de esa historia. Así surgió. La idea era que se hiciera en el primer semestre del 2020 y pasó lo que pasó en el 2020, esa cosa tan terrible que aún no salimos del todo, la pandemia. Y como esto iba a ser un gran esfuerzo logístico y económico, con el apoyo de la facultad y también de la dirección académica de sede, trayendo invitados, etc., dijimos que no, que esta cátedra tenía que ser presencial. Entonces la pospusimos hasta cuando pudiera de nuevo volver la comunidad académica a los campus. Y esto sucedió para el primer semestre del 2022, que la pudimos realizar. Profesor, muchas gracias. Profesora, ¿qué tan fácil fue la comunicación con el equipo editorial de la revista durante el proceso de publicación? Demasiado fácil. Siempre el grupo editorial, el editor en jefe, están disponibles ya sea por correo electrónico, por teléfono, muy atentos, la verdad. Entonces puedo decir que fue muy fácil la comunicación. De hecho, en cada uno de los pasos, ¿no?, para publicar, de hecho, hay varias etapas. La primera etapa, donde uno lo somete, el equipo editorial revisa todos los requisitos. Si están bien, pasa a la segunda etapa. Si no, ellos ya nos los comunican por correo electrónico. Y si cumplimos con esas peticiones o con esos faltantes, pasamos a la segunda etapa y luego ellos ya internamente, el equipo internamente hace el envío del artículo a los pares, que es a doble ciego. Cuando ya nos llega la comunicación o el veredicto de los dobles pares o de los jurados, entonces el equipo editorial nos comunica a nosotros, si continuamos con la siguiente fase o si nos rechazan. En nuestro caso, el artículo que corresponde al aprovechamiento, a la caracterización de los residuos de la cadena productiva del cacao, específicamente del beneficio, fue aceptado y por eso es que salió publicado de forma exitosa. ¿Cuánto tiempo se demoró el proceso? Se demoró el proceso más o menos 8 meses. 8 meses. 8 meses, sí. Entre que se somete la revisión, mientras dan el veredicto los pares evaluadores. Entonces, sí, 8 meses. Cuando llega la versión final, ¿no? La versión final igual ya es la que aparece en la red y ya está apareciendo en las bases de datos. Muchas gracias. Profesor León, ¿sí? En la cátedra se abordó el tema de la ocupación del territorio, ¿cierto? ¿Qué cambios fundamentales sobre el uso de la tierra podemos destacar en estos 200 años de historia? Pues digamos que la ocupación del territorio
puede decirse que en medida considerable se ha dado a espaldas del Estado y por medio de la violencia. Esa es como la historia trágica de nuestro país. Y esta ocupación del territorio empieza a mediados de la colonia, o sea, para el siglo XVIII, finales del XVII al XVIII, porque durante la conquista y inicio de la colonia podríamos hablar de una desocupación del territorio. La conquista diezmó bastante la población indígena y así territorios que eran ocupados por la población indígena quedaron desocupados, y también pues ya el arrinconamiento a los que fueron sometidos y también huyeron a otras zonas de las que ocupaban. Y ya, como dije, hacia finales del siglo XVII, siglo XVIII empieza una ocupación. Pero digamos que la colonia se concentra alrededor de ciertos poblados y las áreas rurales adyacentes, donde se establece una agricultura. Buena parte de la agricultura era para la exportación, como el tabaco y la quinoa. Y la ganadería aún no se instalaba como tal, y obviamente la minería. Es alrededor de estos poblados que surgen pues todas estas actividades académicas, productivas, económicas, sin ocupar demasiadas extensiones. Luego se crean instituciones como el resguardo, la encomienda y el resguardo por parte de la corona para ocupar el territorio, gobernar no solamente el territorio, sino también concentrar a la población indígena allí. Y también se creó otra institución importante que fue la hacienda. Esto tiene consecuencias luego, más tarde, en cuanto a la ocupación del territorio, porque de estas instituciones empiezan a salir quienes estaban allí concentrados, con permiso o sin permiso, a ocupar a espaldas del Estado, del gobierno, el territorio. También es importante la llegada de los españoles pobres, que no merecían atención ni ninguna merced de tierras por parte del rey, y ellos tenían de alguna manera que buscarse su sustento. Entonces también empezaban a ocupar territorios a espaldas del Estado. Y pues la independencia deja a un Estado muy pobre, muy débil, y la tierra baldía, entre comillas baldía, se constituye en el medio de pago. Pero más que la tierra eran los títulos sobre la tierra, porque se entregaban títulos, pero a quienes entregaban títulos no hacían ocupación de la tierra, no hacían actividad económica. Sabían que tenían una tierra, pero no la conocían, y muchas veces los títulos se transaban en negocios comerciales, y también se heredaban porque morían sin conocer la tierra. Cuando los poseedores de estos títulos querían hacer posesión efectiva, pues encontraban que eso ya estaba ocupado por gente que trabajaba la tierra. Muchos de ellos, estos campesinos pobres, estos españoles pobres que llegaban, y también los que habían salido de instituciones como resguardos y la hacienda. Bueno, ahí empieza una trayectoria de baldíos, de grandes extensiones dadas, de latifundios. Empieza una lucha por las tierras violenta que tiene para esa época su máximo esplendor durante el gobierno reformista de López Pumarejo, y luego para los 50, también de manera violenta, se desocupan muchas tierras donde la agricultura industrial se instaló, tipo el Alto Magdalena y el Valle del Cauca. Solamente, pues, uno de los casos que hubo, que fueron muy pocos, donde sí hubo una ocupación del territorio intencionada y apoyada, digamos que fue la colonización antioqueña,
impulsada por el corregidor Moni Velarde a mediados del siglo XVIII. Una provincia muy pobre, quizá la más pobre del nuevo reino de Granada para ese entonces, como era Antioquia, con una población desocupada, y hace un estímulo a que salieran a ocupar el territorio, en buena parte con cultivo del café, pero también con otra agricultura, la minería, y campesinos. Y esto, ahí se empiezan los primeros enfrentamientos con los latifundistas de esa época, porque este fomento a esta colonización se hizo, pues, como dije, desde lo que podríamos llamar Estado en ese momento, el reinato, el virreinato, dando los títulos de propiedad a los campesinos que se instalaban en el suroeste antioqueño. Profesor, muchas gracias. Una pregunta para los dos. ¿Consideran que la publicación, en este caso artículo de investigación y en su caso profesor, memorias y suplemento de una cátedra en la revista ha influido de alguna manera en su desarrollo profesional y personal y han continuado y darle continuidad a sus investigaciones? Profesora Edith. Claro, efectivamente, toda publicación va a tener un impacto, ¿no? Lo que se busca con las publicaciones es que realicemos una transferencia tecnológica efectiva. Y de hecho, esta pregunta también me lleva a pensar en los desafíos que nosotros tenemos como investigadores. Específicamente, en mi caso, la publicación fue resultado del desarrollo de una tesis de maestría. Una estudiante, bueno, ahora ya magíster, es Ani Quiseno. Ani Quiseno, una chica muy bien preparada, muy centrada, muy estudiosa. Entonces, con ella y con el profesor también Héctor José Ciro, también nos colabora el profesor Julio César, y dentro de esos retos y desafíos estructurar muy bien toda la información de cara a que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, esa es organizar muy bien todos los datos, evaluar como tal esas proyecciones del por qué y para qué, ¿no es cierto? El por qué y para qué, y eso nos permite como continuar en esas investigaciones, porque de ahí se salen unos nuevos retos. Efectivamente, esta publicación es de la primera parte de la tesis, donde se vio un potencial del aprovechamiento de los residuos, y ya en la segunda parte, que todavía es un artículo que está en proceso de publicación, y en la segunda parte ya corresponde a la aplicación. O sea, caracterizamos muy bien esos residuos, y en la segunda parte, en los retos y desafíos, es para qué, y ahí se hizo una aplicación y se encontró un potencial muy marcado en los residuos del cacao, porque encontramos que tienen características antimicrobianas, específicamente enfocado a bacterias cariogénicas. Entonces tiene mucho potencial. Nosotros ya como investigadores quisiéramos ver como tal el desarrollo de una crema dental con los residuos del cacao. O sea, ese sería el ideal. Empezar a jugar. Sí, claro. Sí, consideramos, aquí tengo que hacer un reconocimiento que no había hecho. Consideramos que el comité que preparamos esta cátedra agraria y que la sacamos adelante el profesor Ángel Giraldo y el decano, cumplió las expectativas, porque en la pregunta que usted hace, digamos que nos permitió asomarnos por una ventana al pasado para entender lo que hoy estamos viviendo. Y en ese sentido, pues, descubrimos muchas temáticas que uno ni siquiera pensaba. Para eso, la cátedra se estructuró en 3 bloques. El primero fueron los usos de la tierra en el neotrópico, de los paisajes precolombinos a los paisajes de la colonia.
la ocupación del territorio fue el segundo bloque y la institucionalidad fue el tercero en esos 200 años de independencia. Eso nos permitió entonces entender por qué el problema de la tierra, la tenencia de la tierra ha sido el núcleo de esta violencia que aún no termina. También entender cómo se instalaron y se desarrollaron los diferentes sistemas de producción. Es lo que muestran aquí los investigadores es que la ganadería extensiva y el latifundio ganadero cumplió roles muy importantes durante la colonia y los primeros años de la colonización, precisamente para la apertura de las tierras hacia la agricultura. Es increíble, como menciona uno de los autores, que para los años 50 el valor de la producción ganadera era mayor que la producción cafetera. Y entendemos que para los años 50 el café ya ponía presidentes en Colombia. Entonces fue una cosa muy importante. También como fruto de ese desarrollo, la estructura agraria de los sistemas de producción tiene como un punto culminante, pensábamos que iba a ser, pero no fue así, los acuerdos de tratados de paz, que fue otra de las conferencias, donde el punto 1, que es el punto central, es la reforma agraria integral, que no se ha podido avanzar. Al fin, otra de las características que se ha dado mucha importancia en los últimos años es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial institucional, pero que ha carecido de un reconocimiento del ordenamiento territorial de facto, que es lo que hace las comunidades, la población, campesinos, productores, empresariales, etcétera, cuando ocupan el territorio y desarrollan sus actividades económicas. Al final hay una relatoría del profesor Iván Montoya que reúne y condensa estas conferencias y los pone en perspectiva de 4 escenarios que podríamos visualizar hoy en el campo y la ruralidad colombiana. Y en el epílogo se establecen una serie de desafíos y preguntas para redefinir hacia dónde marchamos. Entonces, digamos que después que se hace la cátedra, nos pareció de una riqueza lo que llevaron allí los ponentes, que fueron de la sede, pero también de otras regiones del país, en unos documentos muy poco conocidos y también en un esfuerzo que ellos elaboraron nuevos materiales, ¿cierto?, para esta cátedra, que surgió la idea, o sea, esto fue posterior, de sacar las memorias. Para ello, el apoyo de Decanatura con recursos económicos y logísticos como la revista, que fue fundamental el apoyo que nos dio la revista en el proceso de edición, y también la dirección académica, también con recursos y apoyo logístico, la dirección académica de sede. Allí entonces, después de que vimos, no estaba pensado desde antes, esa no era la intención, pero cuando vimos lo que allí se dio en las conferencias, que fueron 13 conferencias, dijimos, esto hay que dejarlo como un documento que pueda ser consultado, leído y estudiado. Y surgió el proceso de edición, la propuesta del suplemento, que fue difícil, porque como no fue pensado para publicar, el apoyo fueron las conferencias grabadas, porque lo que traían como documento los profesores eran notas. Y imagínense, son 13, 26, más de 40 horas de grabación. Contamos con una profesional que nos ayudó, Melissa, nos ayudó en la transcripción de las grabaciones. Luego de la transcripción, toda la labor de revisión de estilo con la revista y eso. Entonces se llevó más tiempo del que pensado, porque inicialmente no se tenía pensado para eso. Este es el suplemento, lo muestro allá. Este es el suplemento. En cada conferencia hay un link, un enlace, para quien esté interesado pueda ver la conferencia grabada. Muy bien. Profesora Edith,
¿Qué consejos le daría a otros autores que han pensado en publicar en la revista? Muchos consejos. En primer lugar, que tengan en cuenta a la revista. La revista Facultad Nacional de Agronomía es patrimonio de nuestra universidad. Tú lo dijiste al inicio, más de 80 años, y exactamente este año cumple 85. Entonces sí es importante tener en cuenta esa trayectoria que tiene la revista, ¿no? Y importante también que recalcar que la revista a nivel nacional en las ciencias agrarias está muy bien rankeada. De hecho, para los investigadores siempre nos recalcan de la importancia de publicar en revistas A1, A2, B y C, o sea, tener en cuenta ese ranking que tiene Publindex, y buscamos en ciencias agrarias a nivel nacional A1, no hay revistas, lastimosamente, a nivel nacional, ¿no? En A2 tampoco, en B sí está nuestra revista, de hecho es la que, como les digo, es el ejemplo a nivel nacional, ¿no? Entonces es la invitación a que publiquen en ella, pues estamos bien categorizados a nivel nacional. Esta revista se encuentra en muchas bases de datos. Encontramos el artículo, de hecho ha sido interesante porque la visibilidad es bastante amplia, o sea, se publica en inglés, por lo tanto es abierto a nivel mundial esta información. Ya tenemos citas con nuestro artículo, está en la base de datos del Cielo, Redalic, y se encuentra lógicamente en Scopus, que es la plataforma que da los indicadores bibliométricos de la revista. Y vemos que con el tiempo ha ido aumentando. Muy bien. Y además que la gestión editorial se da muy fácil. A veces yo entiendo que para nosotros los investigadores es de vital importancia que los tiempos de publicación sean muy cortos, pero hay que ser conscientes que el proceso de revisión por parte de los evaluadores es una revisión gratuita. Toma su tiempo conseguir evaluadores, entonces yo creo que esa es una de las preocupaciones que tiene todo el equipo editorial, ¿no? De que los procesos son largos, pero se sale de las manos porque hay que esperar que un jurado efectivamente acepte la invitación. Claro que sí. Entonces, no, y el consejo es que, bueno, primero la tengan en cuenta, en segundo lugar, de que cumplan con los requisitos. Es muy fácil publicar, pero indispensable de que cumplan con todas las especificaciones que están disponibles en la página web, en el portal de Revistas UN. Muchas gracias, profe. Profesor León, ya en retrospectiva, ¿cierto? Revisando pues como los antecedentes que nos has comentado de los 200 años de historia que lleva la ocupación del territorio, ¿qué aprendizajes debemos tener presentes en Colombia para construir un agro más equitativo y sustentable y sostenible? Lo primero es esa frase, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y ese ha sido un ciclo permanente nuestro. Para los años 80, años 90 hubo una contrarreforma agraria. Se aumentó la concentración de la tierra, con ella aumentaron las violencias. Y al igual que a finales del siglo XIX, principios XX, es muy curioso porque los mejores libros de historia de la agricultura en Colombia empiezan a finales del siglo XIX con los grandes cultivos de café, como si esa fuera la única agricultura. Cuando todo el sistema alimentario del país, de la colonia y de la guerra de la independencia era abastecido por campesinos. Las tropas de Bolívar eran abastecidas de alimentos de las fincas de los campesinos. Pero sobre esa historia, esa agricultura, prácticamente no hay nada, muy poco. Y para los 90
además de la recontrarreforma agraria, también se dijo a nivel mundial que la única agricultura viable era la agricultura industrial de gran empresa. Y en las facultades de ciencias agrarias, de economía de todo el continente se terminaron todo lo que tenía que ver con economía agrícola. Se olvidó todo el debate de la agricultura campesina, porque el modelo de gran empresa era el único posible. Y pues ya vimos lo que pasó en Colombia y en todo el continente. Para el 2007 hubo una crisis mundial de alimentos que a nosotros no nos tocó. Para el 2007-2008 la venta de arroz en Estados Unidos se regulaba. La gente no podía llevar más de 1 kilo a la semana. No había arroz. Lo mismo maíz, etc. ¿De dónde sacaron? Otra vez de la agricultura campesina a nivel mundial. El 60-70% de la soberanía alimentaria en el mundo y en Colombia también, según estadísticas oficiales de FAO y del Ministerio de Agricultura, es abastecido por la agricultura campesina. Entonces, lo que tenemos allí, que ya no lo habían mostrado el pasado, pero que el que no conoce la historia está repetida a decirla, es que hay múltiples formas de hacer agricultura y todas son importantes. Y por lo tanto, el Estado y las organizaciones se tienen que ocupar de todas las agriculturas. La agricultura empresarial genera grandes divisas, genera muchos ingresos, pero no es la que más contribuye a la soberanía alimentaria. Por lo tanto, también hay otros tipos de agricultura que hay que apoyar con reforma agraria, con vías, con desarrollos tecnológicos apropiados. Y eso se ha hecho, cuando se ha tratado de hacer, se ha hecho muy mal. Esa es como, y lo mismo en la ganadería. La ganadería pasa de ser extensiva en un contexto histórico que digamos que era válido, pero que luego se queda ahí y no evoluciona a ser una ganadería productiva, etcétera, generando también ya la tierra como medio de acumulación y no como factor productivo. Entonces se llega a este siglo con una estructura ganadera del siglo XVIII al siglo XIX, donde ya no es funcional. Listo, profe, muchas gracias. Ya para finalizar, profesora Edith y profesor León, ¿cómo valoran la experiencia de haber publicado en la revista Facultad Nacional de Agronomía? ¿Y qué pueden resaltar? Profesora Edith. Valoración numérica. No, excelente, excelente. O sea, yo la verdad, como fui parte del equipo editorial, la verdad tengo a la revista en mi corazón y sé lo que hay detrás. O sea, es un proceso editorial de un artículo como tal, o sacar un número, implica bastantes pasos. Además hay detrás mucho personal, desde la persona que diagrama, de la persona que hace la conversión del lenguaje a HTML, la diagramadora, el editor, corrector, el que hace la corrección del estilo, de recepción de la documentación, en fin. Entonces, la verdad es un esfuerzo bastante importante que hay detrás. Y como ya en ese momento estoy al otro lado, como usuaria y como autora, entonces es muy gratificante porque vi todo el proceso muy fácil, como lo dije al inicio, fluyó. Entonces, una valoración excelente y muy positiva. Gracias, y profe. que sigan adelante. Por ahora son 3 números, no sé si tendrán proyectado sacar más números al año. Estoy segura de que sí. Profesor León, ¿cómo lo valoras, esa experiencia? Bueno, la experiencia es que es una revista de muy altos indicadores, la profesora lo sabe, muy bien rankeada a nivel internacional. Siempre está entre la revista de ciencias agrarias, la 1A o 1B, hasta hace poco, no sé en este momento, pero hasta hace 6 meses era la revista mejor rankeada de ciencias agrarias del país.
entonces pues uno se siente muy bien que le acepten ahí lo que uno vaya a publicar. Segundo, este fue un esfuerzo enorme, ya dije la razón, porque no estaba previsto hacer publicación de la cátedra. Y ahí con la profesional Melissa Correa, con el profesor Ángel Giraldo, conformamos un equipo para editar el primer borrador, los cuales fueron enviados a sus autores para las correcciones del caso y luego ya enviados a la revista. De la revista tengo que destacar que es escaso en el recurso humano, es un equipo pequeño, pero muy profesional. Entonces lo que uno envía allí, uno sabe que lo que van a hacer va a quedar muy bien, como de hecho siempre queda. Y en eso fue una gran ayuda, porque obviamente nosotros conocíamos los temas, la redacción, pero ya todo el proceso de